Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus 3 carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. Y si quieres vivir en la dehesa inmobiliaria Fundamenta, tiene el proyecto perfecto, con entrega inmediata, Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estás. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, los días martes hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco y Pancho Aravena nos acompaña como siempre. ¿Qué tal, Pancho? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Todo bien. Oye, aquí muy interesado en lo que vamos a conversar, porque tiene que ver de alguna forma con varios males de nuestra sociedad, varios males del mundo moderno, podríamos decir, ¿ah? exactamente, y un mal donde nosotros gozamos de un terrible ranking. Somos el país con mayor sobrepeso en Latinoamérica. Ah, mira. Y obviamente vamos a hablar de la obesidad como digamos, desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Porque hay un equipo de investigadores que desde el año 2008 está trabajando en un estudio que está a punto de comenzar sus pruebas clínicas, sus pruebas en humanos. Ya culminaron toda la parte preclínica, es decir, en modelos animales, para desarrollar, esperan ellos, un fármaco que permita combatir la obesidad. Es algo que ya han probado, como te digo, en modelos animales, particularmente en ratones, y ya en esos modelos han logrado disminución de peso, disminución de glicemia y de grasa visceral a las 16 semanas de tratamiento. Realmente un avance muy llamativo que dirige el equipo el doctor Carlos Fardela, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y jefe del Departamento de Endocrinología de la Pontificia Universidad Católica. Doctor Fardela, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar nuestro llamado. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, que creo que es un tema que realmente interesa a la población y realmente, como tú dijiste al principio, esto es una pandemia, la obesidad, ya no es una condición puntual, mayoritaria en la población mundial, y en Chile es muy particular el aumento que ha habido en los últimos años. Y hemos sido testigos además, doctor, de cómo esta enfermedad de la obesidad se va relacionando y va convirtiéndose en un factor coadyuvante para la gravedad de otras enfermedades, ¿no? Por lo tanto, se hace más urgente poder encontrar soluciones terapéuticas para ello. Quería partir preguntándole cómo comienzan ustedes como equipo a trabajar en esto. ¿Qué es lo que parten buscando? Nosotros partimos el año 2009 con un proyecto FONDEF y posteriormente seguimos con un FONDEF IDEA del Corfo, buscando marcadores de obesidad, y ahí encontramos de que los pacientes obesos producían mucho algunos metabolitos esteroidales del cortisol, lo que nos llevó a cuestionarnos si este podía ser más que un marcador, una causa por la cual los pacientes pudieran aumentar su peso. Y ahí empezamos estudios in vitro inicialmente y después posteriormente en animales, que tuvieron como finalidad demostrar que sí, en pacientes obesos había una enzima que se sobreexpresaba, el nombre es bastante largo, pero la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que es una enzima que convierte un esteroide inactivo como la cortisona en un esteroide activo como el cortisol. Y este cortisol, actuando en la célula grasa, lo hacía crecer y acumular grasa, provocaba hipertensión, aumentaba la prevalencia de diabetes y aumentaba los trastornos del colesterol. Y de ahí que surgió la idea de si la podíamos inhibir o bloquear, encontrar un fármaco que pudiera revertir estas condiciones, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años y tengo que nombrarlo porque si no se me enojan, el Consorcio Biomedicina de la Universidad Católica, que es una unión entre
las entidades privadas como algunos laboratorios, el Corfo y la Universidad Católica. Doctor, aprovecho de saludarlo. Estamos conversando con el doctor Carlos Fardera, les recuerdo. Le quería preguntar, a ver, ¿existen otros fármacos? ¿Hay en ese sentido, de alguna manera, experiencia, camino avanzado en el combate a través de fármacos de la obesidad, algo que efectivamente tenga efectividad? La verdad que no. No, y lo que hay son dos tipos de fármacos. Algunos fármacos que ayudan a combatir las condiciones asociadas a la obesidad, que se llama síndrome metabólico, que es la combinación de diabetes, hipertensión o alteraciones del colesterol, que para eso hay montones de fármacos. Pero para la obesidad misma lo que han habido han sido intentos de fármacos, pero ninguno de ellos ha llegado a la meta, que es cumplir con lo que es una baja de peso mantenida y una pérdida de masa de grasa visceral. Muchos de estos fármacos a veces hacen que el paciente pierda peso, pero pierde mucha masa muscular también. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es un medicamento que haga bajar de peso al sujeto sin hacerlo perder masa muscular. Y esto lo hemos logrado en ratas que han mostrado una clara disminución de peso y grasa visceral a las 16 semanas de tratamiento con estos fármacos, que la verdad que no existen. Estos fármacos son nuevos, nosotros tenemos una patente de esto y que la estamos haciendo extensiva a distintas partes de Estados Unidos y Europa. Y en este momento estamos en una fase, como decían, de introducción preclínica, pero estamos bastante avanzados en poder llevar la fase clínica. Y de hecho, nuestro principal meta es ofrecer una alternativa distinta a las que hay para el tratamiento de la obesidad. Como ustedes saben, ahora existen muchos medicamentos que se han usado, como anfetamina o el mismo Victoza, que son medicamentos que mucha gente que está escuchando ahora los conoce, y que el efecto que tienen es lo que dura mientras se los toman, después pierde efecto y tiene efectos adversos, muchos de ellos, como la fentermina, que es el famoso Elvenir. Por lo tanto, esto yo creo que es un aporte real a la comunidad científica, y la verdad que en esto llevamos 12 años, ¿no? Que partimos ayer ni antes de ayer, partimos hace 12 años. Cuando yo digo partimos con este proyecto FONDEF el año 2008, al 2020 dan 12 años de estudio, ¿sí? Es bastante sacrificado de trabajo. Doctor, usted mencionaba el consorcio, no sé si es a través de ese consorcio con el cual están buscando el financiamiento para realizar las pruebas clínicas, o es a través de otro spin-off con el cual pretenden llegar a esta etapa, porque es una etapa muchísimo más cara que requiere obviamente muchísimo más fondos, un esfuerzo muy grande, y muchas investigaciones quedan justamente hasta ahí porque no pueden pasar a la siguiente etapa, ¿no? Yo estoy confiado que este va a pasar a la siguiente etapa, porque resultados como estos, la pregunta es si hay fármacos parecidos a este en el mercado. No hay ninguno. Claro. Y fármacos en desarrollo como estos, muy poco, y que lleguen en las fases, o que estén en fases más avanzadas que el nuestro, demasiado poco. Por lo tanto, tenemos una exclusividad nosotros. Y ya tenemos algunos inversionistas que están interesados en el tema y que piensan aportarnos. Este va a ser un spin-off inicialmente, pero porque antes estaba financiado como les comentaba yo, por el Consorcio de Biomedicina, que nos ha apoyado mucho tiempo y que nos ha ayudado a sacar adelante las tareas que implican una formulación que sea segura como para empezar a usarse en humanos, que es toda esta experimentación animal. Pero obviamente que necesitamos apoyo, porque como tú decías, es una situación que implica muchos recursos y es caro. Es caro, y tenemos que tener la certeza de tener los fondos suficientes como poder seguir avanzando, porque si no vamos a quedarnos empantanados acá. Pero la verdad que el proyecto es tan interesante que yo creo que es claramente vendible o financiable, porque interesados debieran haber. Perdón, doctor, perdona, Apolo. Sí. Solamente, doctor, si usted tiene en mente más o menos, cuando decimos caro, ¿cuánto es el presupuesto así como en grueso? Lo que pasa es que nosotros antes de pasar a humanos, tenemos que mostrar algunas variables de farmacocinética que tenemos que chequear, y tenemos que ver bien porque hay que dosarlo, ver la permeabilidad, ver unir una proteína, etcétera, que son muchas condiciones de biofarmacia que tenemos que cumplir, pero son rápidas. Aquí nosotros estamos hablando de una cantidad de más o menos $2 millones para poder pasar a la segunda fase, o la fase ya que nos interesa. Pero no es mucha plata, porque
porque lo que hemos gastado es eso y un poco más probablemente. Ah, ya. Así que no estamos hablando de que esto sea atroz. Para que ustedes tengan una idea, sacar un fármaco al mercado desde que parte o se inicia hasta que llega al consumidor es 1 a 2 billones de dólares lo que gasta una farmacéutica. Y un periodo largo de tiempo, además, claro. Por lo tanto, nosotros sí, claro, por lo tanto, si nosotros estamos hablando de estas cifras, estamos hablando de cifras muy por debajo de lo que la industria farmacéutica maneja para sacar adelante estos productos. Estamos conversando con el doctor Carlos Fardela, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también jefe del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica. Doctor, cuéntenos de la investigación propiamente tal. ¿En qué consistió, sobre todo esta etapa con ratones, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados con los que ustedes se encontraron? Los resultados son súper interesantes, pero muy interesantes, porque lo que hicimos nosotros es tener 2 cepas de ratones, una que no se intervenía y otra que se le daba la droga. En las 2 cepas de ratones nosotros les dimos una dieta alta en grasa para que engorden, ¿ya? Y después de que estaban con esta dieta, le empezamos a dar a una cepa de ratones o un grupo de ratones la droga, y demostramos que el grupo que estaba recibiendo el fármaco no subía de peso, subía mucho menos, disminuía su grasa visceral, que es súper importante, porque la grasa visceral, para que ustedes sepan, es la grasa que genera la enfermedad, genera la diabetes, genera el aumento de colesterol y triglicéridos, etcétera, etcétera, y disminuía la grasa subcutánea. Y lo interesante es que no disminuía la masa muscular, y eso constituye un aporte también nuevo a la investigación en biofarmacia. Yo decía de que muchas de las drogas, cuando ustedes las usan o hacen dietas intensas para bajar de peso, disminuyen tanto grasa como músculo, porque el organismo echa mano cuando está en dieta extrema al músculo. En este caso, usando dietas, comiendo el ratón grandes cantidades de Carpal Diet, que es dieta alta en grasa, logramos que el ratón no subiera de peso, o subiera mucho menos que el ratón que estaba sin la droga, y bajara sus niveles de glicemia y grasa visceral. Por lo tanto, este es un hallazgo bastante único y bastante poco común en medicina, encontrar una droga que cumpla tantos requisitos y que no sea tóxica. Ese es el otro punto importante, ya que nosotros vimos que los ratones toleraban bien la droga, no había alteraciones de otros parámetros, tanto de bienestar de los ratones como bioquímicos. Por lo tanto, parece ser una droga segura que se podría usar por periodos largos de tiempo, que es lo que no ocurre con muchas de las que se supone que estarían en el mercado en este momento, que no cumplen con esos requisitos y tampoco cumplen con el hecho de mantener la masa muscular. Doctor, evidentemente que el potencial de mercado del que estamos hablando por una droga así es tremendo, no solamente obviamente por razones médicas, sino que también por razones cosméticas. ¿Podemos hablar de que esto puede derivar en un fármaco derechamente para bajar de peso o es solamente para cierto tipo de personas con sobrepeso o de obesos? ¿Me explico? ¿Cree usted que pueda tener un uso generalizado o tiene que ver con ciertos mecanismos metabólicos que no se dan en todas las personas que suben de peso o que están técnicamente con obesidad? Por el momento yo creo que podría usarse en cualquier persona que tenga tendencia a subir de peso, porque el mecanismo por el que actúa es común a mecanismos normales de control de la regulación del cortisol. Por lo tanto, mi impresión, es algo que tenemos que chequear cuando tengamos estudio en humano, es que perfectamente bien podría ser usado en pacientes o en sujetos que quieran bajar de peso, no más que no sean diabéticos, ni hipertensos, ni tengan colesterol alto. Ahora, obviamente que si además tienen esos factores, la droga también lo ayudaría a que en vez de usar 10 pastillas para mantenerse con estas variables bajo control, podrían usar una y podría tener el mismo efecto, porque estamos atacando la causa por la que se produce la enfermedad y no la consecuencia. No sé si me explico, sería como un tratamiento etiológico. Sí, doctor, una última cosa. La verdad que, claro, esto para muchas personas, obviamente, tal como cuando se habla de ciertas enfermedades muy, muy agudas y que además son muy extendidas en la población, esta es efectivamente una pandemia y que tiene otra serie de consecuencias desde el punto de vista estético, psicológico, emocional, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, abre el interés y la esperanza para muchas personas. Y aquí estamos hablando de
qué plazos, en definitiva, para el desarrollo eventual de una droga efectiva? Yo creo que nosotros podríamos estar en condiciones, si se dan las situaciones de pandemia y restricción, porque piensen ustedes que los laboratorios han estado cerrados la mayor parte del tiempo en la universidad y en muchas otras partes, lo que nos ha retrasado un poco los estudios preclínicos por la situación de la pandemia. Han habido restricciones para ingresar al laboratorio en las universidades y eso ha sido bastante terrible para el desarrollo de investigación, pero no solamente en Chile, en el mundo, así que estamos medio parados. Nosotros somos optimistas y pensamos que si mejoran las condiciones y podemos terminar esta fase, debería ser un año para que pudiéramos partir con fases clínicas. Y ahí la sensación que yo tengo, que es para mí un misterio, porque esto tenemos que hacerlo a través de capitales mucho más grandes, y ahí el problema va a ser un poco tener la capacidad económica para enfrentar un tipo de trial, un tipo de pruebas como este. Ahora, yo estoy en conversaciones con gente de Boston, Estados Unidos, que nos están ayudando un poco porque nos han sugerido que si ya llegamos a esta fase, que nos traslademos a hacerlo fuera, a Estados Unidos. Y básicamente por la capacidad que tienen esta gente de poder ayudarnos en forma más eficiente, con programas que están diseñados y con gente específicamente experta en llevar a cabo fases clínicas. Pero por el momento nosotros creemos que de aquí al próximo año deberíamos ya poder tener claro, empezar en humano, a ver cuál es el efecto. Ahora nosotros estamos bastante optimistas, ojo, que a veces uno está entrevista y tira un volador de luces nomás, y la verdad que después no aparece ni en las cómics. Pues. Entonces, esto para nosotros, aunque ustedes no lo crean, yo trato de no dar entrevistas, la verdad, mucho, porque se crean expectativas. Claro. Se confunden mucho, se crean expectativas, pero la verdad que esto sí me ha creado expectativas a mí como persona también, porque he visto que hemos superado en 12 años tantas etapas, hemos quemado tantos estudios previos, tantos proyectos que han ido dando yo. De verdad que resumirlo me cuesta mucho, porque son años de experimentación, años de ensayo y error, pero esto que yo les estoy contando va a haber que hablar y ustedes van a darse cuenta que a futuro vamos a tener nosotros una droga que va a ser potente en este tema. Sí, perdón, doctor, que lo interrumpa. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero esto queda grabado, así que lo vamos a, en el momento en que ya exista este medicamento, o no exista, no, va a existir sin duda, vamos a poder tomarle la palabra. Sí, vamos a tener opción de la primera caja, dicen. Claro. Sí, algunos que ya se han inscrito como voluntarios. Tú no lo necesitas, Pancho, estás muy bien. Mira, siempre estoy en riesgo, pero digamos que hay razones de peso para estar optimista. Claro. Doctor Fardela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Doctor Carlos Fardela, del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, y también del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica. Hoy nos están echando, Pancho. Un abrazo grande para ti. Sí, llegaron hasta acá a echarme, imagínate. Sí. Nos vemos. Chao.